Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 38, versículo 24. Génesis 38, 24 dice: como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. El nombre del tema es Judá y Tamar. Y bueno, lo último que vimos, lo que nos habíamos quedado el miércoles pasado en el capítulo 37, es que José había sido vendido por sus hermanos y nos adelantaron que después de que se lo vendieron unos mercaderes ismaelitas, ellos después lo vendieron a un importante hombre egipcio, Potifar, jefe de los verdugos. Y antes de continuar con el relato de lo que sucedió con José en casa de Potifar, Moisés hace un paréntesis y nos relata la historia de Judá y Tamar. Y lo primero que nos dice en el versículo 1, Génesis 38, 1, dice: por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir en la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Entonces, cuando dice por esos días, todo parece indicar que fue poco tiempo después de que fue vendido José, ¿verdad? Aunque algunos comentaristas piensan que esto no es cronológico, sino que está en otro momento del tiempo. Algunos piensan que esto es antes de que José fuese vendido, pero por el relato y lo que nos dice de que Judá ya no vive con sus hermanos, sino que se fue a otra parte, me parece que no podrían explicar cómo es que Judá estaba presente cuando vendieron a José, ¿verdad? Así que si Judá se va a vivir a otra parte, como dice aquí, se apartó de sus hermanos y se fue a vivir en la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán, no podríamos explicar la presencia de Judá en el momento en que José fue vendido, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esto está sucediendo poco tiempo después de que vendieron a José. Ahora, cuando nos dice que se apartó de sus hermanos, no nos especifica la razón, pero sabemos que es algo grave, porque la instrucción que Abraham tenía, que Abraham le pasó a Isaac, que Isaac le pasó a Jacob, era que no se mezclaran con los cananitas, ¿verdad? Y bueno, cuando Judá decide irse a vivir lejos de su familia, en medio de los cananitas, ¿verdad?, en el pueblo de Adulán, bueno, eso significa que no está obedeciendo lo que su familia había respetado desde que Abraham fue llamado, ¿verdad? Cuando nos habla del pueblo de Adulán, vamos a 1 de Samuel 22, versículo 1 al 2, porque resulta que es en este pueblo donde hay una cueva, y es la cueva donde David, muchos años después, se refugia. 1 de Samuel 22, 1 al 2 dice: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Entonces, el lugar que usó David para refugiarse del rey Saúl fue en ese mismo lugar, ¿verdad?, en Adulán. Ahí había una cueva, lo que indicaría que había montañas ahí muy cerca, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando Judá decide separarse, algunos consideran que quizás se debía a los problemas que había en la familia de Jacob, y además, algunos consideran que podría deberse al cargo de conciencia por haber vendido a José, ¿verdad?, en no soportar estar en esa casa viendo la reacción de su padre, sabiendo que él es responsable del sufrimiento de Jacob. Eso es especulación, ¿verdad?, pero tendría sentido. ¿Por qué razón Judá quiere separarse de su familia e irse a vivir entre los cananitas? El punto es que es lamentable, porque el hecho de que se vaya a vivir en medio de gente pagana, ¿verdad?, gente que no conoce al Dios de Abraham, indica que las costumbres, los métodos, las prácticas son totalmente opuestas a Dios, ¿verdad? Vamos a leer versículos 2 al 5. Génesis 38, 2 al 5, dice: allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Selá, el cual nació en Kesif. Entonces tiene 3 hijos, está viviendo fuera de su familia, está casado con una mujer cananita, y vamos a ver las consecuencias de esto, ¿verdad? Es decir, estos pueblos que no temen al Dios de Abraham, obviamente no tienen el conocimiento para hacer lo que es justo y lo que es recto, y se dictan por otras costumbres y otras leyes. Y ahorita vamos a ver cómo
los ritos o rituales que hacían a sus deidades eran muy graves. El punto es que tiene 3 hijos, está casado con una mujer cananita y él y su familia están viviendo en un contexto totalmente pagano, ¿verdad? Versículos 6 al 7, dice, Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Ahora, no teníamos referencia a este tipo de cosas donde Dios le desagrada tanto el comportamiento de un individuo que decide quitarle la vida. La única referencia que teníamos era Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que su maldad era tan grave que Dios decidió juzgarlos a todos, darles lo que sus obras merecen. Ahora, aquí es importante ver que uno de los hijos de Judá, ¿verdad? Sabemos que el Mesías viene de Judá, ¿verdad? Aquí todavía no saben. Se pensaba que quizás del mayor de Jacob, ¿verdad? Pero vimos que se rebeló contra su padre, acostándose con una de sus concubinas. Y vimos que perdió sus derechos de primogénito, así que era muy difícil pensar que vendría del hermano mayor, de Simeón. No saben de dónde va a venir. Judá tampoco sabe que de él viene, ¿verdad? Pero no sería, digamos, una buena idea pensar que al irse a mezclar con los cananitas, de allí viniera el Mesías, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos dice es que uno de sus hijos, el mayor, era tan grave su conducta que Dios le quitó la vida. Ahora, sabiendo y teniendo como antecedente lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra, nos puede dar una idea, aunque no lo dice literalmente, de que el comportamiento de él era muy grave, ¿verdad? Y preguntaría yo, ¿cómo saben que Dios le quitó la vida, verdad? ¿Cómo saben que fue Dios quien se lo quitó, verdad? No nos dice que se haya parecido o que les haya dicho algo, simplemente dicen que era desagradable la conducta de él y Dios le quitó la vida. Ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, ¿se acuerdan que cuando estuvimos viendo, sobre todo en Abraham, la vida tan longeva que llevó, y el hecho de que tener hijos era considerado como una bendición de los dioses, aunque fueran paganos, el tener hijos era considerado como una bendición, y no tenerlos era como considerado como una maldición? Cuando estuvimos viendo la vergüenza que Sara y Abraham tendrían al no tener hijos, estuvimos analizando ese contexto histórico, sobre todo pagano, que se consideraba una mujer maldita si no podía tener hijos, porque no había forma de, en esa cultura, no había forma de concebir que el hombre no pudiera tener hijos. ¿Se acuerdan que nos preguntábamos, ¿por qué la mujer es considerada maldita y el hombre no? Si sabemos que la mujer puede ser fértil y el hombre no. Pero en aquel entonces no se sabía. Y se consideraba que si una mujer no tenía hijos, la defectuosa era ella. Entonces, el no tener hijos, aun si eras hombre, era visto como algo malo, una maldición. Ahora, si el hijo de Judá se casa y muere sin tener hijos, considerando también que ya habíamos visto que desde los 13, 15 años en adelante ya se podían casar los hombres, si se casa sin haber tenido hijos, ¿qué tan viejo podría ser? Tendría que ser muy joven. Si a los 15 años era normal que se casaran y se alcanzó a casar con Tamar, ¿verdad? Pero no tuvo hijos, entonces murió muy joven. De ahí deducimos que si una vida larga es bendición, si tener muchos hijos es bendición, bueno, tener una vida corta y sin hijos, ¿cómo lo entiendes? Bajo ese contexto. Como lo opuesto a la bendición, ¿verdad? Como una maldición. Entonces por eso dicen que Dios le quitó la vida. Ahora, asocian el comportamiento que tenía que no se nos describe, asocian su comportamiento con la corta vida que tuvo. Dicen, Dios le quitó la vida, ¿verdad? Entonces, definitivamente podríamos decir que el comportamiento de era grave, ¿verdad? Dice, oye, pero es hijo de Judá, y Judá tenía la educación de Jacob, en el Dios de la Biblia, pero fue y se mezcló con los cananitas, y sus hijos están creciendo en un contexto totalmente alejado de Dios. Y es tan grave el comportamiento de que Dios le quita la vida. Ahora, a veces nos sorprendemos de que diga eso, ¿verdad? ¿Cómo que Dios le quitó la vida? ¿Por qué? ¿Qué tan malo era? No, recuerda que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Un solo pecado merita la muerte. Ahora, el hecho de que Dios le quite la vida a alguien no significa necesariamente que era mucho más malvado que los demás. Me explico, pero estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios que pensamos que tenemos derecho a la misericordia, ¿verdad? Y cuando Dios le niega misericordia a alguien y le da justicia, quitándole la vida, que es lo que sus obras merecen, nos asombramos y decimos, ¿por qué Dios haría eso? Y muchos van a decir, mi Dios no haría eso, ¿verdad?
Pero el punto es que eso es lo normal, eso es lo justo, que le quite la vida a todo el que peca. Pero es tan grande su misericordia que nos deja con vida a pesar de nuestros pecados y nos malacostumbramos y empezamos a ver de una manera totalmente distinta la misericordia y pensamos que la misericordia es la obligación de Dios. Pero nadie puede demandar misericordia. Si pudieses demandar misericordia, la misericordia ya no sería misericordia, ¿verdad? Entonces le quita la vida a Er, pero vamos a ver que no nada más a Er, también al hijo que sigue. Y ambos por su comportamiento. Entonces se muere sin tener hijos, ¿verdad? Tamar se queda viuda. También ella debe estar muy joven para haberse casado con un hombre de al menos 13, 15 años. Ella también debería ser considerada joven. ¿Se acuerdan cuando estimábamos la edad de Rebeca y decían que algunos comentaristas decían que tenía entre 13 y 15 años? Esa era la edad casadera, ¿verdad? Imagínate a dos adolescentes casándose. ¿Qué saben de la vida? Dices, bueno, pues aquí nada, pero allá, pues de eso viven, ¿verdad? De su vida, de cuidar los animales o pastorearlos. Ellos están bien capacitados para vivir por cuenta propia. Los adolescentes de acá de nosotros no saben nada de la vida. Los de aquel entonces saben vivir, ¿verdad? No se requería mucho más que saber cuidar los animales, ¿verdad? Y como normalmente se iban a vivir a los terrenos o al territorio del papá, pues lo único que necesitaban era poder construir el lugar donde va a vivir, ¿verdad? Bueno, aquí en el caso de Judá, que se va a vivir a Adulán, a la casa de un tal Jirá, bueno, de alguna forma está en alguna asociación con este cananeo, ¿verdad? Y están viviendo cerca. Entonces Tamar queda viuda muy joven. Y luego nos describe lo que se le conoce como el matrimonio levirato, una costumbre muy antigua. Vamos al versículo 8, Génesis 38:8. Dice, entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Ahora, ¿cuál es el deber del cuñado? Según esta ley, tenía que casarse con la viuda y darle hijos. Y el hijo mayor, varón, ¿verdad? El hijo varón mayor se convertía en heredero del difunto. ¿Me explico? Pero tenía que casarse con la viuda de su hermano. Ahora, muchos años después, Dios instituye esto como una ley para los israelitas. Vamos a Deuteronomio 25:5 al 10. Y hay que entender el contexto de lo que está sucediendo, porque sería abominable a nuestros tiempos, ¿verdad? De que, imagínate una ley que se muere tu hermano y te tienes que casar con su esposa. Y si ya estás casado, pues ni modo, te casas también con la otra. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo podríamos explicar en tiempos actuales esto? No, en tiempos actuales esto no tiene explicación. Por eso tenemos que ir al contexto cultural. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio 25:5 al 10 en la ley de Moisés. Y es Dios quien ordenó esto. Dice, si dos hermanos viven en el mismo hogar, y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Es que extraño, ¿verdad? Si no quiere darle hijos, bueno, le va a quitar una chancla, le va a escupir en la cara y ya no se le va a regresar la chancla para que se quede descalzo, ¿verdad? ¿De qué le sirve andar con una sola chancla? No sirve, tendría que conseguirse otra. Pero eso marcaría su familia de por vida. Él y su familia cargarían con una vergüenza pública y les dirían los descalzos. Ahora esto no tiene ningún sentido en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que ir a entender lo que sucedía en aquel entonces. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Ahora, esta ley que Dios está instituyendo entre los israelitas no la inventó. Ya está mínimo desde los tiempos en que Judá quiere
decirle a su hijo Onán que se case con Tamar y cumpla con el deber de cuñado. Así que esto no fue inventado por Dios, fue instituido como una ley, pero era una práctica que ya se estaba llevando a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, habría que considerar dos puntos importantes. Número uno, la situación de una mujer en aquel entonces, y número dos, cómo se adquirían o heredaban propiedades. En el contexto israelita, Dios les había entregado la tierra y se iba a repartir por tribus, ¿verdad? Y ninguna tribu debía perder esa tierra. Incluso si alguno se endeudaba y, por así decir, hipotecaba su tierra o la entregaba para pagar una deuda, creo que era 7 años o 50 años, no me acuerdo exactamente cuál de las dos, se devolvían las tierras. De manera que una tribu nunca perdiera sus propiedades. Ahora, cuando Dios instituye esto, está como un propósito principal mantener la propiedad en la familia. Porque las mujeres no pueden tener propiedades. Las mujeres no podían trabajar. Las mujeres no tenían ningún valor en la sociedad más que para engendrar hijos. Por eso, una mujer sin hijos era considerada maldita, porque es lo único que le daba valor. Ahora, imagínate, queda viuda. Nadie se quiere casar con ella. ¿Cómo va a sobrevivir esa mujer? Y dice, bueno, que no se case con otra familia, porque si se casa con otra familia, las tierras que eran de su esposo, puesto que se quedó sin hijos, quedarían intestadas. Nadie podría quedarse con esas tierras, se perderían. Así que se instituye, tiene que casarse con la viuda. De esa manera se aseguraba la supervivencia de esta mujer, que alguien se hiciera cargo de ella. Y número 2, que el primer hijo varón que él tenga en este nuevo matrimonio se convierta en el heredero legítimo de lo que pertenecía al difunto. Es decir, es como si tomase su lugar y todo lo que era del difunto ahora es de él. Los demás hijos que tuvieran ya eran propios de ese matrimonio. Ahora, algunos consideran que cuando dice, si 2 hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin tener hijos, cuando dice que viven en el mismo hogar, se asume que uno de ellos es soltero. Porque si los dos estuvieran casados, no estarían viviendo en el mismo hogar, ¿verdad? El punto es que no tenemos ninguna diferencia entre los israelitas que se haya respetado que el hermano que tenía que cumplir su deber fuese soltero. Es decir, buscaban cumplir con su deber, pero no respetaban el hecho de que tenían que vivir en el mismo hogar. Es decir, no les importaba si estaban solteros o no. Pero podremos ver que en la institución consistía en que el soltero, que vive en el mismo lugar que el casado, se case con la viuda. De manera que no se estaba fomentando la poligamia. Pero tanto los israelitas como los paganos no les importaba eso y eran polígamos, ¿verdad? Entonces simplemente se casaban con la viuda para cumplir con su deber. Así que Dios no estaba diciendo que un hombre se tenía que casar, además de con su esposa, con otra más para cumplir su deber. Porque el requisito es que los dos vivían en el mismo hogar, lo que debería como consecuencia que uno de los dos, obviamente el que no se murió, era soltero, ¿verdad? Porque si no tendría su propia casa. Ahora, también sabíamos, por la propia Escritura, que no era forzoso que el hermano se casara con la viuda, sino que el derecho que tenía podía ser delegado a otro de la misma familia. Vamos a Ruth 4, 5 al 6. Dice, pero Booz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Y aquí está la prueba de que no estaba obligado a hacerlo, sino que tenía el derecho por ser el pariente más cercano, el hermano más próximo, ¿verdad? Pero si ese hermano no quería, podía ceder sus derechos a alguien más. Lo que se está especificando entonces en Deuteronomio era cuando solamente quedaba un hermano, ¿verdad? Sin otra familia. Porque vemos que en el caso de Ruth, este familiar cercano dijo, no, yo no quiero quedarme con Noemí, te cedo el derecho. Y vos era familiar también, pero más lejano, ¿verdad? Así que se podía ceder el derecho. Es decir, no había nada que indicaba que tenían que casarse a fuerza con ella. Lo que sí era que alguien de la familia tenía que casarse
para proteger a la viuda y para preservar las tierras o las propiedades. Ahora, en el contexto de aquella cultura, ¿verdad? En nuestro contexto, ningún loco se le ocurre tratar de aplicar esto, ¿verdad? Va a la cárcel. Esto no aplica para nosotros. Cuando estudiemos la ley de Moisés, vamos a ver que muchas de las cosas que están instituidas son de esa sociedad y esa cultura, ¿verdad? Con esas normas. No eran reglas universales, por eso se hace diferencia entre la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, etcétera, etcétera, para saber qué cosas aplican en sentido universal como la ley moral y cuáles no aplican en un sentido universal como la ley civil. En este tipo de casos, cómo resolver este tipo de heredades o cosas intestadas cuando el propietario muere, ¿verdad? Entonces, volviendo a Génesis 38, Judá sabe que Onán tiene que cumplir su deber de cuñado, ¿verdad? Y es Judá quien le ordena: Onán, cásate con Tamar. ¿Para qué? Para que las propiedades de pasen a ser propiedad del primer hijo que tengan. Ahora, el punto aquí es que siendo el primogénito, le tocaba doble porción. ¿Se acuerdan que se repartía en partes iguales, pero al mayor se le da doble porción? Entonces, si tienes 3 hijos, tienes que darle doble porción al mayor. ¿Cómo lo repartes entonces? Si dices, tengo 3 hijos, reparto mi heredad en 3, y al mayor le tengo que dar doble porción, entonces al mayor le doy 2/3 y le reparto 1/3 a los otros. No, lo reparto en 4, le doy 1/2 o 2/4 al mayor y luego 1/4 a cada quien, ¿verdad? Ahora, entonces, lo que le está diciendo Judá a Onán es: cásate con Tamar para que el primer hijo varón que tengan reciba la doble porción que le correspondía a Vamos a Génesis 38, 9 al 10. Dice, pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces, quiere casarse, pero no quiere tener hijos, porque él quiere quedarse con la herencia, ¿verdad? Porque si el mayor no está y está muerto y no hay descendientes, el padre le daría los derechos de primogénito al hijo que sigue. Onán se quedaría con doble porción. Así que acepta casarse con Tamar, pero no quiere tener hijos. Y esto desagrada a Dios y también le aplica justicia y lo mata. Ahora, ¿cómo saben que fue Dios quien lo mató? El mismo criterio. Estos viven en la misma casa, está joven, muere joven y sin hijos. Nuevamente, asociado a su comportamiento, dices, Dios le quitó la vida. Le queda un hijo, ¿verdad? Ahora, si tú fueras Judá y Tamar se casa con el mayor y se muere tu mayor, se casa con el que sigue y se muere el que sigue, ¿qué pensarías? ¿Le das el tercero a ver qué resulta? Me acordé de un meme que está un señor así en camilla, ¿verdad? Todo enyesado y golpeado, y está como una señora, le dice a su esposa, tú has estado conmigo en mis peores momentos. Estuviste conmigo cuando me enfermé, estuviste conmigo cuando me atropellaron, estuviste conmigo ahora que tuve este accidente, y ¿sabes qué? Tú eres la de la mala suerte. Algo así pensó Judá. Mira, vamos al versículo 11. Dice, entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir en la casa de su padre. O sea, Judá dijo, esta tiene algo. Algo está haciendo Tamar que me los está matando. Nomás me queda uno, el más chiquito. Y dijo, ¿sabes qué? Está muy chiquito todavía. Vete a la casa de tu papá y yo te aviso cuando crezca para que te cases con él y que cumpla con su deber de cuñado. Pero en realidad nos dice, no quería que Selá se le muriera. Es decir, llegó a la conclusión de que Tamar era responsable en alguna manera de la muerte de sus hijos.
Así que dijo, no me voy a arriesgar. Y le dice, no te preocupes, nosotros te hablamos, ¿verdad? Cuando buscas trabajo. Oh, tu currículo está muy bien, nosotros te llamamos. Así le dijeron a Tamar, vete a tu casa y espérate, nosotros te llamamos. Yo te aviso cuando ya tenga edad de casarse. Ahora, resulta que algunos comentaristas bíblicos dicen que la costumbre en aquel entonces es que si la viuda tenía hijos, quedaba bajo la protección de la familia de su esposo. Pero como no tenía hijos, Judá no quiso hacerse responsable de ella por temor a que muriera su otro hijo. Es decir, Judá debió haber dicho, aquí quédate hasta que se la crezca lo suficiente como para casarse. Es decir, hasta que cumpla 13 o 15 años. Le dijo, no, mejor vete con tu papá. Dado que la obligación de él era si tenía hijos, ¿verdad? Puesto que no tenía hijos, mejor se deshace de ella. Así que Tamar queda en una situación difícil, ¿verdad? Porque no se puede casar con nadie más. Tiene que ser con alguien de la familia. Y el único que queda de la familia está muy chiquito. Tiene que esperar a que crezca. Entonces no tiene de otra más que irse a la casa de su padre y esperar, ¿verdad? Luego nos dice que pasó mucho tiempo y ahora el que enviuda es Judá. Y Tamar se entera. Dice Génesis 38, 12 al 14. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Pausa. ¿Se acuerdan qué implicaba esquilar las ovejas? ¿Se acuerdan cuando Labán, mientras esquilaba sus ovejas, Jacob huyó y vimos que era todo un festival? Con vino y banquetes y todo. Bueno, se muere la esposa de Judá y nunca se nos dijo el nombre. Nomás nos dice que era la hija de Súa. Es decir, ese señor seguramente era importante y su hija no importaba para nada, de manera que su nombre no está incluido. Al decir la hija de Súa, todos sabían quién es. Pero cuando dice, al concluir el tiempo de duelo, sabíamos que el periodo de duelo era 30 días. ¿Verdad? Se muere su esposa, pasan 30 días y se va al banquete, al festival para esquilar a las ovejas. Y se va a esta región que está en Timnat. Y según encontré, Timnat se encontraba porque ya no existe, a 4.3 kilómetros de Adulán. Es decir, era una distancia que podía recorrer a pie, ida y venida en un mismo día sin problemas. O sea, está cerca de Tamar. Y nos dice, después de mucho tiempo. Se supone que Tamar iba a esperar a que creciera Selá. Ya pasó mucho tiempo y Tamar sigue con su papá. Llega el momento del banquete de la esquila de las ovejas. Dice, lo acompañó su amigo Hirá el adulita. Ahora, la Septuaginta no dice su amigo, dice su pastor. Y supuestamente es una traducción válida de la misma palabra, simplemente tenías que cambiar las vocales, pero en el hebreo no van las vocales, entonces es una traducción válida. Era su amigo o su pastor. El punto es que nos dijo al principio del capítulo que se había ido a vivir en casa de Hirá. ¿Verdad? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué viven juntos? Bueno, si es una traducción válida, lo que hace la Septuaginta es porque Hirá trabajaba para Judá. Es decir, Judá tenía riqueza y el cananeo Hirá trabajaba para Judá. Y me parece que eso le da sentido a lo que va a pasar un poco más adelante. Entonces, llega el momento en que tienen que disfrutar del banquete, el festival para esquilar las ovejas, y viene Judá con su pastor, con su empleado, Hirá, el adulanita. Versículo 13. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía a Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Nayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. O sea, que dijo Tamar, ok. Aquí me dejaron guardada, ¿verdad? No me puedo casar con nadie más. Selá ya se puede casar y nadie me dijo. O sea, imagínate la carga social para ella, ¿verdad? Está envejeciendo, no tiene hijos porque no está casada y no se puede casar con nadie porque tiene que ser un familiar. Y el familiar ya tiene edad para casarse y no se lo entregan. Es injusto para ella, ¿verdad? Y se entera y hace algo muy peculiar. Dice, se quitó el vestido de viuda. Recordemos que en aquellos tiempos la vestimenta identificaba la situación civil de una mujer.
Si era una doncella, se vestía de cierta manera. Si ya estaba casada, se vestía de otra manera. Si era viuda, de otra manera. Y si era prostituta, de otra manera. Y si era, como vamos a ver en el contexto, una prostituta sagrada, que era una categoría distinta que ahorita vamos a analizar, se vestía de otra manera. Entonces, para nosotros es invisible cuando nos dice que se quitó el vestido de viuda y se cubrió con un velo para que nadie la reconociera. Para nosotros diríamos, pues no quiere que nadie la vea, va de espía, escondida, misión secreta, no sé. Pero resulta que esa es la costumbre de las prostitutas sagradas. Cubrirse el rostro y ponerse en un lugar visible. Es lo que nos dice. Se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Cubrirse con un velo y sentarse a la entrada del pueblo era la costumbre de la prostitución sagrada. Pero ahorita explicamos un poco más a ver lo que está haciendo. Por lo pronto, ella está diciendo, Judá viene a Timnat, me engañó, ¿verdad? Me dejó aquí, no quiere cumplir con su obligación de darme a su tercer hijo, así que ella formula este plan. Se va a disfrazar y se va a poner en el camino a Timnat. Pero, pregunto yo, ¿qué le hace pensar que va a poder encontrarse con Judá? ¿Verdad? Se quita sus vestidos de viuda y se viste como una mujer que está buscando ejercer la prostitución sagrada. Y nos dice, esto lo hizo porque se dio cuenta de que Celaya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. O sea, es la motivación. Está haciendo algo tratando de buscar justicia por su propia cuenta, pero todavía no vemos qué es. Entonces, la situación de ella está crítica, ¿verdad? Está envejeciendo, no se puede casar con nadie más, la única persona que puede ser su marido se lo niegan. Se da cuenta que quien la tiene así viene cerca de ella y ella pone un plan en acción. Versículo 15 al 18. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Ahora, aquí la palabra prostituta es saná, que se traduce como cometer fornicación, ser prostituta. O sea, por alguien que se dedica a eso, que ese es su estilo de vida. Pero ahorita vamos a ver otra palabra con la que se refieren a ella que nos deja ver que no está vestida como una prostituta de oficio, sino con algo relativo a cumplir votos a una deidad. Pero sigamos leyendo, dice, cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Es decir, esa vestimenta era característica de este tipo de mujeres. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me darás si te digo que sí? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Ahora, esto nos hace entender en qué consistía el plan de Tamar, ¿verdad? Su plan consistía en que su suegro la dejara embarazada. Ahora, eso requiere una minuciosa planeación, ¿verdad? Porque no cualquier día se puede embarazar a una mujer, ¿verdad? Son ciertos días fértiles. Así que ella calcula, se viste como prostituta y se sienta en el camino. Su intención es que Judá la embarace. Ahora, ¿qué le conoce a Judá para pensar que ese plan va a funcionar? Es decir, que se viste de prostituta y se para en el camino, ¿significa que Judá va a llegar con ella? Bueno, ¿qué clase de hombre es Judá? ¿Cuáles serán las costumbres de Judá? ¿Le apostó a ver si Judá se anima o iba a la segura? Porque si quedó embarazada es porque estaba en sus días fértiles y lo planeó. Porque se enteró que no le querían dar a Selá para casarse, así que es una venganza. Ahora, por el contexto pagano de ella, a ella no le importa que sea incesto. Ella lo que quiere es quitarse la vergüenza de encima. Ese es el problema de la mezcla entre las personas que sirven a Dios y los paganos. Que los valores morales no cuentan para los paganos. Van a hacer lo que sea con tal de obtener lo que quieren.
no tienen el mismo estándar de medición. Quien tiene a Dios como base va a decir esto es lo bueno y esto es lo malo basado en lo que Dios ha revelado. Quien no tiene a Dios como base hace lo que le pegue en gana. Lo que a él le parezca bien o lo que le parezca mal, según su propio criterio y conveniencia. Entonces, esta mujer sí se le hizo una injusticia, pero está planeando, por medio del incesto, quitarse la vergüenza que tiene y vengarse de Judá, ya que Judá no le quiere dar a su hijo. Es totalmente equivocado, ¿verdad? Y lo más asombroso es que le funciona. Ahora, veamos el detalle. Judá la ve y se acerca y empieza a negociar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el pago de los servicios? Pues a lo mejor era regiomontano, ¿qué? Un cabrito, ¿verdad? Va, pero no traes los cabritos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque venía a esquilar las ovejas. No se trajo a los cabritos. Lo dejé en la cartera, le haber dicho. Bueno, ¿qué me das en garantía? ¿Qué le pide? Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano. Ahora, ¿qué significa tu sello y su cordón? Varios comentaristas bíblicos dicen, el sello era un anillo con un emblema particular de cada familia. Se considera que el de Judá era un león. Por eso lo vamos a ver más adelante en la oración final de Jacob por sus hijos. Pero se considera que el emblema de la familia de Judá era un león. Cuando habla del león de la tribu de Judá, hace referencia al emblema. Entonces se piensa que ese anillo tenía grabado de forma artesanal un león. Pero no lo usaban en la mano, sino que se lo colgaban en el cuello. Dice que llévame como un sello en tu corazón, hacía referencia al anillo con el sello familiar que llevabas colgado en el cuello. Ahora resulta que este es uno de los objetos más personales que una persona puede tener, porque cualquiera con ese sello podía dar instrucciones a esa familia con autorización. Muy parecido a los sellos reales, que si querías ver que un rey había aprobado algo es porque tenía el sello de su anillo. Y luego le dice, aparte, dame también tu bastón. El bastón, según otros comentaristas, también estaba grabado de forma artesanal, no con el emblema que tienes el anillo, pero también el grabado artesanal era característico y único para cada familia. Y este bastón era solamente portado por los jefes de tribu y se heredaba de padre a hijo como símbolo de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo a esta mujer, Tamar? Dame tu sello y tu bastón, lo que te identifica como autoridad de tu familia y el símbolo de autoridad en tu familia. Ahora, viendo algunos comentaristas, como el comentario de Calvino dice que era demasiado pedir. Una sola cosa bastaba, pero le pide dos cosas. Y el hecho de que Judá acepte implica algo fuera de lo normal. Lo que parece indicar es que estaba realmente muy atraído por esta mujer. Al grado que a pesar de que lo que le pide es absurdo, está dispuesto a entregarlo. Ahora, ¿qué clase de hombre es Judá? Hijo de Jacob, elegido de Dios. Ahora sabemos que el Mesías viene de Judá. ¿Qué clase de hombre es Judá que va por el camino, se encuentra una mujer y dice, ¿qué onda, un cabrito o qué? Así nomás. No la conoce, no sabe nada de ella, simplemente así. ¿Cómo sabe Tamar que su plan va a funcionar? Bueno, no sería la primera vez, ¿verdad? Fíjate el grado de corrupción, con qué naturalidad lo hace un hombre que sabe los milagros que han sucedido en su familia desde Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me explico? Es deplorable la situación, tanto de la familia. Ya 2 de sus hijos murieron porque Dios no soportó su maldad. Y ahora el comportamiento de él, ¿verdad? Judá se los entregó y la dejó embarazada. La mente fría de Tamar también para calcular, partiendo del comportamiento de Judá, idear este plan, que aún no lo vemos terminado, pero Judá está cayendo redondito, ¿verdad? Versículo 19 al 21. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Eso muestra que no era una práctica común de ella. Esto lo hizo solamente para cumplir con su plan. Volverse a poner la ropa de viuda implicaba que volvió a su vida normal de mujer, entre comillas, decente.
que está esperando que se la crezca. Es decir, todo parece indicar que en su familia no se dieron cuenta, ¿verdad? Es algo que hizo por cuenta propia. Versículo 20. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo Dulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. Y aquí la palabra prostituta es distinta a la que vimos anteriormente. Era Saná, la primera. Esta es Kadesh, que se traduce como prostituta del templo. Ahora, buscando en el contexto histórico, resulta que las mujeres de esa región tenían la costumbre de ofrecer a la diosa Astarte su castidad. Es decir, tenían la obligación de al menos una vez en su vida de acostarse con un hombre desconocido para honrar a la diosa Astarte y traer buena fortuna a su casa. No, es decir, este tipo de mujeres no se dedicaban a la prostitución. Tenían que cumplir con este voto al menos una vez en el periodo de su vida. Y la manera de vestirse de Tamar no era la de una prostituta de oficio, sino la de una mujer que está tratando de cumplir con ese voto por única vez. De manera que Judá sabe que no es una mujer de la calle, sino que es una mujer, entre comillas, decente, que quiere cumplir su voto a la diosa Astarte. Así que Judá lo ve como una oportunidad y la toma. Entonces, cuando nos dice que está vestida de esta forma, ¿entiendes? Ok. Tamar planeó todo de esta forma para quedar embarazada y para cuando el asunto se entere, porque si regresó y se puso su ropa de viuda, jamás nadie sospecharía que va a estar embarazada, ¿verdad? Porque está viuda y no se puede casar con nadie más hasta que se la crezca. Pero pues tarde que temprano se vuelve imposible de esconder el embarazo. Versículo 22 al 23. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además la gente del lugar me informó que ahí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Y cuando dice, no es cuestión de que hagamos el ridículo, indica que se estaba manejando acá en secreto, ¿verdad? Que nadie se entere de lo que Judá hizo. Porque si la gente se entera de que perdió su sello y su bastón, sería algo muy vergonzoso, ¿verdad? Entonces dice, no, así déjalo, pero que conste que yo hice las cosas derechas, ¿verdad? Yo le mandé el cabrito. Ella no lo quiso, ni modo. Tratando de limpiar de alguna manera su imagen, ¿verdad? Versículo 24, como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente, tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. ¿Y qué dice el justo y recto Judá? Sáquenla y quémenla. Dices, no, tan hipócrita. ¿Por qué sáquenla y quémanla? Eso no tiene nada que ver con la ley de Moisés, ¿verdad? Eso es la costumbre de aquel entonces. Dice, ¿cómo se prostituyó? Mátenla. ¿Y qué hizo él? Y no sabe que él es el papá. Así que ese es el colmo de los colmos, ¿verdad? Se prostituyó, quémenla viva, mátenla. Esas mujeres no valen la pena. Fíjate bien de la condición de la mujer, cómo el hombre tiene libertad para hacer ese tipo de cosas y no lo ven mal, pero la mujer que hiciera algo así le costaba la vida, ¿verdad? Pero, dice el versículo 25 y 26, pero cuando la estaban sacando, o sea, fueron por ella por orden de Judá, para sacarla y quemarla. ¿Por qué Judá? Pues porque se supone que él es el responsable de guardar el honor en su familia, ¿verdad? Porque se supone que Tamar está esperando a su hijo Selá. ¿Y cómo va a permitir Judá que Selá, su hijo, se case con semejante mujer, verdad? Así que para salvar el honor de la familia, mátenla. Cuando la están sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. Ándale. Ahí está el plan, ¿verdad? Fíjate cómo programó todo Tamar, ¿verdad? Voy a ir, me voy a parar en el camino. Judá no va a resistirse, va a caer, le voy a pedir las prendas y me voy a ir. Estas prendas me van a salvar la vida cuando el embarazo sea muy obvio. Porque quien tiene que salvar el honor de la familia es Judá,
pero cuando le dé a Judá sus prendas, Judá no va a poder matarla, ¿verdad? Porque entonces ella haría público su pecado. Dice, el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién es este sello, de quiénes son este sello, el cordón del sello y ese bastón. Imagínate la cara de Judá. Judá lo reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, porque yo no la di por esposa a mi hijo Selah. Y no volvió a acostarse con ella. Es decir, sí tenía su moral muy, muy por los suelos, pero no era capaz del incesto, ¿verdad? No era capaz de cometer incesto. Y cuando se dio cuenta que era su nuera, no volvió a tenerla como mujer. Cumplió con su responsabilidad de protegerla. No tuvo más que decir, es mi culpa. Fíjate bien, no por ir con la prostituta, con quien él pensaba que era una prostituta, sino porque no le dio a su hijo Selah, ¿verdad? Es decir, ni siquiera confiesa su pecado por involucrarse con una mujer ajena, una mujer extraña. Dice, no, pues sí, pues no le di a mi hijo, ¿verdad? Es mi culpa. Sí, igual de mal, ¿verdad? Versículo 27 al 30. Ella quedó embarazada de mellizos. Dice, cuando llegó el tiempo que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo en rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso el niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Ahora aquí no se nos traduce como Fares. En inglés es Pérez, como el apellido mexicano, Pérez con Z. En hebreo es Peretz, que se traduce, que viene de Paratz, que se traduce como abrirse paso. Por eso le pusieron así. Y Sera viene es el hebreo Serach, viene de Sarach, que se traduce como levantarse. Y si no tiene nada que ver el hilo rojo con levantarse, ¿verdad? Pero la concordancia exhaustiva Strong dice, levantarse como el sol, irradiar luz, brillar. Por consecuencia, se puede traducir como rojo. Y es el listón rojo que le pusieron. Ya sabes que a los niños les ponían según la situación que estaba cuando nacieron, ¿verdad? Ahora, ahí se acaba el capítulo. Y dices, ¿para qué me cuentas esto? O sea, íbamos muy bien con José, ¿verdad? La historia de José y luego, ¡pum! No, déjate cuento lo de Judá y Tamar, como si fueras a echar el chisme, ¿verdad? Y luego ya les sigo con José en Egipto. Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué es relevante que nos platicaran lo que Judá hizo con Tamar? Y esto es algo importante, porque si la Biblia fuese una falsificación, una obra con tal de ensalzar o engañar a alguien, no pondrían cosas vergonzosas de sus personajes principales, ¿verdad? Judá es uno de los principales entre las tribus. De ahí viene el cetro, como dice la profecía, ¿verdad? Quien gobernará a las naciones. Y mira cómo se nos muestra quién es Judá. Pero más importante aún, Dios escogió a uno de los mellizos para que Cristo viniera al mundo. Vamos a Mateo 1, 1 al 6. Dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Gerrón, Gerrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, que vimos en Ruth 4, ¿verdad? Cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Y sabemos que de ahí desciende Jesús, ¿verdad? Para no leer la genealogía completa. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya elegido a Fares, producto del incesto entre Judá y su nuera, cuando su nuera, por vengarse de lo que hizo Judá, lo engaña para que la deje embarazada, fingiendo que es una prostituta sagrada? Y Dios dijo, a este elijo. ¿Y no te parece extraño? ¿No te parece irónico? Dices, oye, ¿no Dios escogería al mejor? ¿Al más bien portado? ¿O al más guapo? No sé, algo que te dé una razón. Bueno, ¿por qué está narrado esto aquí? Date cuenta, de ahí viene el Mesías.
Y eso demuestra, número uno, que el valor de un individuo no proviene de sus ancestros, ¿verdad? El valor que tiene Jesús por ser quien es no proviene del linaje. Dices, es que viene del rey David. ¿Y de dónde viene David? ¿Eh? ¿Sería motivo de orgullo? Claro que no. Y ese es el punto. La elección de Dios es incondicional. Dios, dice la Escritura, de lo más vil y despreciado, a eso se elige. Y esto está escrito aquí para que entiendas que no hay nada bueno, nada meritorio en aquellos que son elegidos por Dios, sino que Dios eligió solamente por su soberana voluntad para que la gloria sea de Él. Ni Judá tiene de qué enorgullecerse. ¿Qué sentirías tú? Que imagínate que estás buscando de Dios, cuando resulta que Dios te va a usar para su reino, y alguien se pone a registrar todas las regazones que hiciste en tu vida. Sí, Dios te eligió, pero queda todo apuntado para que miles y millones de personas en el transcurso del tiempo vean todo el mugrero que hiciste. ¿Cómo te sentirías? Digo, hemos hecho muchas cosas malas, pero nomás tú sabes, ¿verdad? Imagínate que tu vida fuese escrita y quedaran registradas tus peores momentos y tus peores equivocaciones. ¿Te sentirías orgulloso de aparecer en la Biblia? ¿Quién quiere aparecer en la Biblia y que empiecen a registrar todo el mugrero que has hecho? Eso es precisamente lo importante. Se registran todo el mugrero, los errores, las cochinadas que hacen, para que quede claro que Dios no te eligió por ti, por lo bueno que eres, o porque eres un campeón, o porque eres especial y diferente, sino todo lo contrario. No vales nada, no eres nada, no tienes nada que sea digno de que te vaya bien, y sin embargo Dios te bendice. Eso necesariamente nos lleva a glorificar a Dios, no a sus elegidos. Entonces, Moisés cuando está escribiendo eso no tiene idea de quién es Jesús, ¿verdad? Pero cuando es el Espíritu Santo quien lo pone a escribir esto, nos está dando información de dónde viene el Mesías. Por eso no puedes tratar de establecer humanamente quién es un elegido y quién no, ¿verdad? Puede ser de las peores personas que puedas conocer y es probable que Dios lo haya elegido. Podrán ser de las personas más morales, perfectas y santas que conozcas y puede ser que Dios lo haya despreciado. No hay factor humano. Nosotros no podemos ver lo que Dios ve. De manera que este relato vergonzoso, abominable, asqueroso, nos lleva a comprender que Dios es soberano. Y que Dios, dirías, ¿por qué permite Dios esto? Precisamente porque de Fares viene el Mesías. ¿Me explico? El error de Judá, ¿por qué Dios deja que se equivoque así? Porque aún en los errores, Dios tiene un propósito. Más adelante vamos a ver si este hombre Judá cambia o no cambia, ¿verdad? Pero en este punto, date cuenta cómo el mezclar el paganismo con lo que Dios o lo que pudo aprender de Dios, en este caso, siendo un hombre no regenerado, va a ser totalmente consumido por el paganismo, ¿verdad? La decisión de apartarse de su familia y buscar a una mujer pagana y relacionarse enteramente con paganos, nos deja ver las consecuencias de la terrible moral que tiene, ¿verdad? Del estilo de vida totalmente desagradable a los ojos de Dios. Mató a Er y mató a Onán. También debió haber matado a Judá, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla. Fue lo que Dios le dice a Moisés. Tendré misericordia de quien quiera tenerla. Seré clemente con quien quiera con quien quiera hacerlo. Compasivo con quien quiera hacerlo. Depende de la versión que leas. Precisamente la misericordia de Dios no es una obligación. Él se la da a quien Él quiere. A Él le plació tenerle misericordia a Judá y no se la tuvo a Er y a Onán, sus dos hijos. Porque te la ha tenido a ti. Tú también y yo también ya deberíamos estar muertos, ¿verdad?
Y enos aquí. ¿Por qué eres buen cristiano? No. Porque decidió tenerte misericordia. Decidió tener misericordia solamente porque así le plació. Y simplemente por eso debiéramos vivir agradecidos, ¿verdad? Gracias a Dios porque hoy desperté y sigo con vida, incluso con salud. Y tengo más de lo indispensable para vivir. Soy muy afortunado, ¿verdad? O sea, seremos sabios si aprendemos a ver eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El próximo capítulo ahora sí continúa con lo que sucedió con José en Egipto, ¿verdad? Con Potifar. Pero entendemos que este paréntesis que Moisés hace es muy importante para entender que la elección de Dios es incondicional. Y sobre todo, cualquier hijo de Dios que se sabe pecador estaría totalmente de acuerdo con esto, ¿verdad? La elección es incondicional. Nada de que Dios vio en el futuro que tú ibas a aceptarlo y que tú ibas a ser bueno. Eso no es bíblico. Dios interviene en la vida de los que ha elegido. Y a los que no ha elegido los deja hacer lo que ellos quieran. A los que eligió les da misericordia. A los que no les da justicia. Pero nunca hace injusticia, ¿verdad? Así que estamos aquí por su misericordia solamente. Y eso es razón suficiente para agradecer, ¿verdad? Así que vamos a orar. Dios, queremos darte gracias porque estamos con vida el día de hoy. Gracias porque además nos has dado en abundancia las cosas, de manera que podemos gozar de mucho, de lo que incluso otros no pueden gozar. Sabemos que hay personas que quizás se comportan mejor que nosotros, hacen mejor las cosas que nosotros, quizás humanamente hablando merecerían más que nosotros. Pero sabemos que contigo no funcionan las cosas así. Tú amas y disciplinas al que recibes por hijo, Señor. Y tú bendices a quien te place hacerlo. Y por eso queremos agradecerte, porque no es por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo. Tú proveíste, Señor, tanto para Judá como para Jacob, para Fares, que él no tiene culpa del ambiente en el que están naciendo, pero tú lo elegiste. En medio del ambiente tan difícil en el que fue traído al mundo, tú lo elegiste, Señor, para traer al Rey soberano de este mundo, al Mesías que habría de librarnos, Señor. Concédenos ver cómo te glorificas en cada cosa que está narrada en la Escritura. Concédenos ver realmente cuál es nuestra posición. Sabemos que por nuestros méritos merecemos la muerte, pero por los méritos de Cristo, Señor, tú nos has dado vida y nos has dado vida en abundancia. Enséñanos a ver con sabiduría lo que tenemos. Siempre habrá alguien que tiene más cosas que nosotros, mejores cosas que nosotros. Enséñanos a no poner los ojos en eso. Enséñanos a entender lo que merecemos y lo que nos has dado, para que ya sea mucho o poco comparado con alguien más, no nos importe. Lo importante es que no nos has dado lo que merecemos. Y por eso mereces toda la gloria y toda la honra en nuestras vidas, Señor. Permítenos ser congruentes. Permítenos servirte, Señor, de manera que te agrade. Permítenos, de alguna manera, ser agradable ante tus ojos, no nada más por los méritos de Cristo, Señor, sino también por nuestra obediencia. Queremos ser olor fragante, Señor, como dice tu palabra. Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Morir a nuestros deseos según la carne y vivir por el Espíritu, Señor. Concédenos reflejar cada vez más tu gloria. Crecer en madurez, en conocimiento, en sabiduría, reconociéndote en cada cosa que permites en nuestras vidas. Sean aciertos o desaciertos, permítenos ver tu obra en nosotros y a través de nosotros. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá. Sí,
Buenas noches. Buenas noches. Pastor, he entendido que en una de las tres personas de la Trinidad, en el Hijo, dos naturalezas, ¿verdad? La unión hipostática, Ujú. naturaleza humana y naturaleza espiritual. Divina. Perdón. Entonces ahorita que oímos el relato de que son los antecesores, o de ahí proviene el Mesías, en la naturaleza humana, pastor, de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia se refiere a él en alguna parte como el segundo Adán. Ujú. Mi pregunta es esta, pastor, porque hasta donde he entendido yo, todos tenemos una, por así decirlo, una herencia maldita gracias a Adán, Ujú. al primer Adán, ¿verdad? En la naturaleza humana, pastor, del Mesías, de la tercera, o de una de las personas de la Trinidad, en la naturaleza humana, esa herencia, por así decirlo, maldita que traíamos arrastrando del primer Adán, en este caso, como la Biblia le llama, el segundo Adán, o sea, Cristo, en su naturaleza humana, pastor, ese segundo Adán, que es Cristo, no tenía esa herencia, por así decirlo, maldita. O sea, el segundo Adán, Cristo, no tenía nada que ver con el primer Adán en cuanto a esa herencia de pecado y de muerte, o sí la tenía, es lo que estoy tratando de entender. Sí la tenía, pero fue como dice, creo que en Romanos dice, hecho en semejanza de carne de pecado, pero No, bueno, nunca en pecó. semejanza de carne más sin pecado, ¿verdad? Sí, ándale, sí es. O sea, semejante, pero nunca pecó, o sea, fue sin mancha, ¿verdad? Bueno, es que mira, para empezar, habría que ver la promesa que se hizo en Génesis 3, un hijo de Eva, ¿verdad? No dice que un hijo de Adán, un hijo de Eva. Jesús no es hijo de Adán. Todos los descendientes de Adán tenemos la misma naturaleza pecaminosa que él. La promesa consistía en un hijo de Eva, y en ese momento no se podía comprender. Cuando después dice la Escritura que Jesús fue concebido por el poder de Dios, es decir, no es un hijo de Adán en el sentido humano. María fue la portadora, el recipiente, ¿verdad?, donde Jesús fue engendrado, pero Jesús no es hijo de Adán, de manera que no tiene la misma naturaleza que Adán, caída. Pero si hablamos de la naturaleza de Adán antes de la caída, en eso encontramos la misma situación. Adán, antes de la caída, tenía la capacidad de decidir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Después de la caída, ahora escoge lo malo siempre. El segundo Adán, que no es hijo de Adán, por eso es el segundo Adán, tiene la misma situación que Adán al principio. Es expuesto a la tentación, pero este segundo Adán no peca. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. ¿En línea? Tampoco. Andan de vacaciones entonces. Muy bien. ¿Hay avisos?